esta ocasión a la jornada organizada por el diputado nacional Dr. Alberto Assef, denominada Ambiente o Ambientalismo, Pueblos Originarios o Indigenismo. Disertará el periodista y escritor mexicano Lorenzo Carrasco Basúa, quien presentará su libro en nuestro país denominado Mafia Verde. Lorenzo Carrasco Basúa se ha graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Departamento de Arquitectura. Comenzó su carrera como periodista desempeñándose en México, Colombia, Perú y Venezuela. Fundó la revista Fusión Nuclear y la revista Benengeli. En 1993 fundó el movimiento Solidaridad Iberoamericana. Fue presidente de la Junta Editorial del periódico quincenal Solidaridad Iberoamericana. Es autor y coautor de más de 300 artículos y estudios sobre los siguientes temas: la integración económica iberoamericana, crisis global estratégica, económica y financiera, economía brasileña, la política y la diplomacia, las relaciones entre Estados Unidos e Iberoamérica, el sistema americano de política económica, el movimiento internacional del medio ambiente, geopolítica británica en Iberoamérica y otros. Es autor del libro Mafia Verde o Ambientalismo, el ecologismo en el servicio del gobierno mundial, edición 2001, ahora en su 11ª edición. Es un honor para nosotros contar con su grata presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Además, se encuentran presentes el presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, señor Santiago Nazar, el señor Gonzalo Mojana, representante también de la Sociedad Rural de Bariloche, representantes del sector cooperativas del Mercado Central, Guillermo Alberich y Julio Ferreiro, el asesor de Cooperativa Santa Fe, Leandro Oyarzábal, el presidente de Agroberries, Sociedad Anónima de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, señor Juan Ramón Paredes, y la coordinadora de comunicación de la Fundación Cuerpo y Alma, licenciada María Marta Seinelguín. Y también nos acompaña el señor Milton Gersener, concejal de Ezeiza. Muchísimas gracias a todos por la presencia aquí esta tarde junto a nosotros. Seguidamente escucharemos las palabras de bienvenida del diputado nacional, el doctor Alberto Assef. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia. Ya la señora doctora ha hecho mención a cada una de las personas que tienen representación institucional. Los saludo, les doy la bienvenida y a todos y a cada uno, sin perjuicio de otra representación que la propia de ser ciudadano, de estar integrado a una preocupación como que tenemos todos por asuntos de interés público, de interés general. Uno de los que vamos a tratar de esos intereses es hoy el tema de cómo se puede llegar a desfigurar. ¿Qué pasa con esto que tiene el volumen? Digo que cómo se puede llegar a desfigurar, desnaturalizar lo que es una noble y plausible intención para transformarla con un efecto nocivo o perjudicial o peligroso. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, y no dudo en incluirlo a Lorenzo Carrasco, a quien especialmente le agradezco que haya aceptado esta invitación, que haya viajado desde afuera, lo mismo que muchos que han viajado también desde afuera, pero en el interior del país. Lorenzo Carrasco también, estoy convencido, es respetuoso del medio ambiente y de los pueblos
Constitución, que fue reformada en 1994, incluye a ambos temas, a ambas cuestiones, a los dos asuntos, como temas importantes a preservar y a respetar. Y quiero entonces dejar bien sentado de parte de esta oficina legislativa que yo ejerzo, y por supuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, que en este momento estamos de alguna manera representando, porque estamos en el ámbito del cuerpo, que nosotros somos respetuosos, pero absolutamente respetuosos del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente, del equilibrio medioambiental, e igualmente somos respetuosos de los derechos de los pueblos originarios, que son nada más ni nada menos que compatriotas nuestros, que tienen un antecedente especial, que es de ser pueblos originarios, a los que respetamos sus tradiciones y ancestrales formas de vida, que queremos su progreso, que no los queremos marginales, que no los queremos ni hostigándolos, nadie de nosotros, ni que ellos hostiguen a nadie de nosotros, sino que se integren en un conjunto, en un solo haz, para ser todos parte de la misma nación. Ahora, si por distintos factores que van desde la desfiguración o deformación o obturación del pensamiento, y no se entiende esto que acabamos de decir, y se cree que hay que exacerbar, extremar la defensa del ambiente hasta llegar al ambientalismo, que es paralizante del progreso, o para llegar al indigenismo, que es fracturante de la unidad e integración social de la Argentina, que la vamos a defender siempre, así como vamos a defender la integración social de toda nuestra América, porque todos estos temas, como hablábamos con Lorenzo cuando veníamos para acá y estuvimos reunidos unos minutos antes, son temas comunes en realidad de toda nuestra América. Si digo, en nombre del equilibrio, del cuidado, de la preservación del ambiente, llegamos al ambientalismo paralizante del progreso, o en nombre de los pueblos originarios, llegamos a la fractura y desintegración social y a peligros de rehabilitar añejas cuestiones que están largamente superadas por un siglo largo y más de un siglo de haber conseguido la organización nacional y establecido la convivencia e integración de todos los estamentos, sectores, franjas de población, sean originarias, sean criollas, sean de inmigración. Bueno, nosotros estaríamos dando un paso atrás fenomenal. Por lo tanto, nosotros estamos en la idea de dar pasos para adelante. Y para dar pasos para adelante tenemos que apostar a cada vez más integración social, a cada vez más el reconocimiento de derechos que significan siempre el límite donde termina mi derecho empieza el del otro, y hay que articular esos dos derechos y los derechos de todos, y finalmente organizar una convivencia a partir de las leyes. Y la primera ley, la Constitución, que reconoce en el artículo 14 una cantidad de derechos y garantías que nosotros debemos respetar y todos debemos respetar. Y vuelvo a repetir el tema y termino del ambiente. Una cosa es hacer minería a lo loco, vamos a ponernos en una forma casi grotesca de decir, poner una bomba en la montaña para que explote y salga a borbotones el producto minero que queremos conseguir, o que se contaminen las vertientes, o que
que se hagan estragos de esa o cualquier otra naturaleza, o hacer una minería cuidadosa, con todas las inversiones necesarias, pero con todo el objetivo de extraer la riqueza para su aprovechamiento. Tampoco extraer la riqueza para que directamente la veamos pasar, pero hay que también entender que si nosotros no tenemos los capitales necesarios y suficientes, el que invierte también quiere llevarse una ganancia. Por eso otro tema es estabilizar nuestra macroeconomía, hacer un país seguro para los negocios e inseguro para los negociados, seguro para los negocios e inseguro para los negociados, y con ese marco seguramente muchos capitales que los tenemos que ir a buscar y rogar que vengan, como están acá y se han ido afuera del circuito, al haber ese marco macroeconómico seguro, no se hubieran ido y ellos son los primeros que invertirían, marcando el camino de una inversión que va a ser genuina. Y por lo tanto, en vez de ser leonina, donde se llevan la parte del león, van a llevarse la parte que le corresponde a la inversión que han realizado. Y nosotros tendremos la parte que nos corresponde por ser los dueños del recurso. Y los dueños de los recursos empiezan por las provincias y continúa por la nación, a la inversa de lo que se hace, desfigurando lo que dice la Constitución. Pero todo esto, como es mucho el hilo que hay en el carretel, lo voy a cortar para simplemente decir que hay que buscar el pacto entre el progreso y el medio ambiente. El pacto armónico que equilibre ambos elementos, que los dos los necesitamos y que los dos tienen que concordar. Y lo mismo el pacto entre los derechos de todos los sectores sociales de la Argentina, especialmente de los pueblos originarios, y los derechos del resto de las comunidades o comunidad argentina, que en definitiva tenemos que lograr el objetivo de que haya una sola comunidad, porque ya la misma diferenciación entre pueblos originarios y pueblos, entonces va a venir el día de mañana pueblos criollos, después pueblos de origen inmigratorio, después vamos a desinsacular los pueblos inmigratorios por sección. Vamos a empezar pueblos de inmigratorios de origen europeo, pueblos inmigratorios del Medio Oriente, pueblos inmigratorios de América del Sur, pueblos inmigratorios del Caribe, no sé, no puede ser eso. Estamos equivocándolo. En Estados Unidos, nadie al conversar, que yo sepa, le pregunta al otro, ¿vos de qué origen sos? Acá la primera pregunta, tu apellido, ¿de qué origen es? Es una locura. Tenemos que, yo ayer escuchaba a un diputado en una larga sesión que hablaba de la batalla cultural que están dando algunos. Bueno, yo también anuncio que quiero dar una batalla cultural para hacer la batalla cultural de la integración, la batalla cultural de la integración, de la armonía, del fin de los enfrentamientos artificiales que paralizan y hasta, diría que peor que paralizan, nos hacen retroceder como nación. Y afecta y nos perjudica a todos y cada uno, y en definitiva estamos inviabilizando un país que naturalmente tendría que tener, no una autopista, tendría que tener enormes caminos de progreso, todos abiertos. Y nosotros estamos poniendo barreras, trabas, aduanas interiores, haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer para progresar. Este es mi modesto consejo. Pero como el orador es invitado y no yo, vamos a cederle la palabra al querido amigo Lorenzo Carrasco. Agradezco mucho a Raúl Granero y a Tony Encina, que han sido factotums para que esté acá con nosotros. Lorenzo, la tribuna es suya. Disculpe que me haya atrevido a avanzar un poquito de lo que me. Gracias. Agradecemos la palabra al señor diputado Alberto Acef. A continuación escucharemos las palabras del periodista y escritor mexicano Lorenzo Carrasco Azúa. Bueno, primero agradecerle al diputado Alberto Acef esta inmerecida invitación
invitación y agradecer a las organizaciones de Malvinas que invitaron al Mercado Central. Fue la oportunidad de conocernos y abrir esta oportunidad. La promesa que públicamente hizo el Mercado Central se cumplió ahora, ¿no? Es decir, ahora estamos acostumbrados a los políticos que prometen muchas cosas, pero después uno dice, bueno, prometió. Nuestro diputado Acef cumplió, estamos aquí y es un honor enorme poder dirigirme en este auditorio que está con esa representación de la Cámara de los Diputados en Argentina, en un tema que es absolutamente central. Primero menciono esto de las organizaciones de Malvinas porque en realidad yo crecí en la vida política con la Guerra de las Malvinas. Yo era político en 68, éramos estudiantes, combatimos, estuvimos ahí, nos politizamos, pero realmente Malvinas nos descubre que aún teníamos la herencia del colonialismo y la presencia del colonialismo en nuestro hemisferio. Y esto es importante porque cuando analizamos los fenómenos de ambientalismo y indigenismo, muchas veces no percibimos que el colonialismo no es un fenómeno del siglo XVIII, del siglo XIX. La descolonización formal comienza después de la guerra y no antes. Entonces vamos a ver el fenómeno de cómo esto se va a descolonizar, entre comillas, y otras formas en que aparece el colonialismo. Pero antes de proceder a esto, quiero simplemente presentar, yo soy mexicano. Mi país tiene autodeclaradamente 12 millones de indígenas. 8 hablan lenguas indígenas. 1,5 millones hablan náhuatl, que era el lenguaje del centro del país, aztecas, toltecas, que era una cultura más avanzada, creía en un Dios único, tal, y fue a quien se le aparece la Virgen, ¿no? A un tolteca como era Juan Diego, y reconoce exactamente esa idea podemos decir, es la gente que se va a evangelizar primero, antes de la aparición de Guadalupe, como fenómeno fundante de nuestro país. México no se explica sin el acontecimiento guadalupano. Eso no es un problema de católico. Como decimos, en México hay 90% católicos, 100% guadalupanos. Entonces, primero es una aparición a un indígena, en el que exactamente le da la dignidad a ese pueblo que se sentía humillado por haber sido derrotado en la guerra, y vamos a decir, y se va a formar ese país mestizo, orgullo de todos los mexicanos. Segundo lengua más hablada contemporáneamente es el maya. Más o menos 1.200.000 personas, cerca de 1.200.000 personas hablan hoy maya en México. Y más o menos 600.000-800.000 personas hablan el zapoteco. Bueno, el zapoteco fue la lengua materna de mi padre. Mi padre no hablaba español hasta los 15 años de edad. Entonces yo me siento, como yo les digo cuando voy, sobre todo en el Congreso brasileño, digo, yo no vengo aquí a atacar indígenas porque sería atacar mi propio origen, ¿no? Mi padre fue un gran arquitecto, después de que va a la preparatoria nacional y tal, y se forma y se transforma en un intelectual. De primera, decir cómo la política indígena en México está totalmente en contradicción con lo que hemos visto de indigenismo. Primero, la emisión del documento fundamental de la creación de México, que son los sentimientos de la nación, es José María Morelos y Pavón, que es casi un indio, mestizo, padre, que va a formular el documento fundante del México independiente. Y no solo eso, tuvimos un indio huérfano que vivía, que hablaba zapoteco como mi padre, que era Benito Juárez. Tuvimos otro héroe que fue Porfirio Díaz, después con el problema político se transformó en un paradigma de dictado, pero un hombre que construyó México y que también hablaba zapoteco.
Entonces, cuando yo me deparo, por ejemplo, en el caso de Brasil, con grandes áreas de reservas indígenas, a mí me da un poco de indignación, porque ¿cómo voy a separar a un indígena del convivio nacional, pensando que las condiciones del neolítico primitivo pueden ser condiciones de dignidad para esas personas? Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo digo esto porque lo digo con mucho orgullo. Ahora la embajada promovió un festival en Brasil, Oaxaca Mágico, ¿no? Y reconoce uno, decir, la fuerza del mestizaje. Exactamente, la fuerza de nuestras naciones no está en su economía, sino en el proceso de mestizaje que hace de nuestras naciones únicas. Y pongan en el faro porque en este periodo de crisis universal tenemos un Papa argentino que ya hizo su primer milagro, ¿no? Hizo que todos los brasileños amasen a un argentino, y eso ya habla mucho de él, ¿no? Yo no tengo problema porque Brasil siempre dice que Dios es brasileño, ¿no? Ahora tenemos Papa argentino, pero no me preocupo, porque la mamá de Dios es mexicana y vive en la Basílica de Guadalupe. Entonces, con esto quiero comenzar simplemente una presentación de un tema. Es decir, que nosotros cuando llegamos a Brasil nos sorprendemos porque hay llegamos como corresponsales de prensa extranjeros y nos deparamos con un hecho inmediatamente. En 1987, nosotros llegamos en 85, Tancredo Neves enfermo, muere, asume José Sarney y empieza el proyecto